Saulo, también conocido como, más adelante fue conocido como Pablo, nació en la ciudad del Imperio Romano que se llama Tarso. Era una ciudad conocida por su vibrante cultura helénica, tenían una gran influencia griega y además era considerado como un importante centro educativo. Saulo, al tener la ciudadanía romana, tuvo acceso a una educación, pues ahora sí que de calidad. Tuvo la oportunidad de estudiar con Gamaliel, sacerdote respetado de la ley judía, ¿no? Entonces, Saulo tenía un profundo conocimiento sobre el Antiguo Testamento y tenía también un gran apego por lo que es la ley mosaica. Cuando Saulo escucha hablar acerca de Jesucristo, esa nueva corriente que los seguidores de él predicaban, y no podía creer que Jesús de Nazaret fuera el Mesías por lo que él conocía, por el profundo conocimiento que tenía él sobre el Antiguo Testamento. Había un punto específico importante que a Saulo era lo que más le movía, que Jesucristo había sido colgado en un madero. Podemos leer en Deuteronomio 21-23, que son las leyes hebreas que él estudiaba, que dice: no dejaréis su cuerpo, pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Entonces él decía, ¿cómo el Mesías va a ser alguien que yo conozco que es maldito por Dios porque murió colgado en un madero? Era una situación bastante compleja para él, y además de que los primeros discípulos de Jesucristo afirmaban que Jesús había resucitado y que ya se les había aparecido varias veces, Saulo no daba crédito a esas historias. Para él eran mentira y eran invenciones de sus seguidores. Saulo llegó a ser un hombre muy, pero muy temido por la iglesia de Dios. Él tuvo parte incluso en el arresto y en la muerte de Esteban, y consintiendo en ese tiempo, y era alguien en ese momento muy joven, dice en Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Luego de esto, Saulo se encargó personalmente de ir casa por casa en Jerusalén para aprender a los cristianos y poderlos someter para que no siguieran hablando el nombre de Jesús. Dice Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahí podemos ver el celo que Saulo tenía por las leyes judías. Era alguien que tenía ese convencimiento, que realmente creía en lo que él había estudiado, y esto lo hacía él un gran fariseo y celoso de las tradiciones de los ancianos. Odiaba a él profundamente a Jesús y a todo el que lo siguiera, y estaba dispuesto a lo que fuera para cumplir su cometido. No importaba si fuese hombre, mujer o niño. Todos los que siguieran este camino iban a tener que ser llevados. Leemos en Hechos 9:1-2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Iban en ese camino, y cuando Pablo y sus acompañantes ya estaban cerca de la ciudad de Damasco, mientras iban por el camino, un resplandor del cielo los deslumbró tremendamente. Y cayeron aterrorizados al suelo, pero lo más sorprendente de este momento, de esta luz que los dejó sin ver, es que escucharon al mismo tiempo una voz que se dirigía directamente a Saulo. Una voz fuerte y que no podía ser una alucinación porque todos la escucharon. O sea, no podían haber dicho, esto fue una alucinación, esto fue algo que solamente Pablo dice, o Saulo en ese momento escuchó. Esta voz venía de Dios mismo. Y esa voz se dirigió directamente a Saulo, no se dirigió en general, dijo Saulo. Con autoridad le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, aterrorizado, respondió, ¿quién eres, Señor? Él, en el conocimiento que tenía de las Escrituras, nosotros tenemos que notar que ese doble llamamiento que dijo Saulo, Saulo, le trajo el recuerdo de lo que había estudiado en las Escrituras, cuando el Dios del Antiguo Testamento
se había dirigido para llamar a otras personas, como cuando dijo Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Moisés, Moisés o Samuel, Samuel. Él estaba completamente seguro que esa voz que él escuchaba venía del Dios del Antiguo Testamento. La sorpresa que se llevó es que cuando se identificó la voz, porque él le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, ¿no? A quien tú persigues, a ese que tú descalificas. Y él realmente consideraba que Jesús no era el Mesías. Entonces el impacto tuvo que haber sido muy fuerte, muy, muy fuerte para él, porque él lo consideraba como un impostor a Jesús. Pablo estaba completamente convencido de que Jesucristo estaba muerto y estaba sepultado. Y en ese momento lo único que sucedió es que él pudo comprender que no era así. Porque el encuentro que había tenido era con Jesucristo, con el Señor vivo en toda su gloria. Y la voz del cielo se identificó. Yo soy Jesús a quien tú persigues. En Hechos 9:3-9 nos relata todo esto que yo acabo de platicar. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este tiempo lógicamente fue de meditación, fue de comunión con el Señor, fue de ¿qué está pasando, no? Pero les decía yo que cuando la voz del cielo se identificó como yo soy Jesús a quien tú persigues, Hechos 9:4-5 específicamente dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí en este momento notemos algunas cosas importantes de esta declaración. En primer lugar, Jesús dice que perseguir a su iglesia es perseguirlo a él. Y esto es porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos lo sabemos y lo hemos leído en algunos pasajes de la Biblia, que todos somos cuerpo de Cristo, los creyentes. Y ellos lo que hacía que persiguieran a la iglesia era porque predicaban el nombre de Jesús. Pablo pudo encontrarse cara a cara con aquel que tanto odiaba. Pero, como siempre sucede, Dios no trabaja en una sola dirección. Dios siempre en una prueba va buscando tocar otros corazones y ponernos a prueba. No sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez, ¿no? A mí apenas creo me está pasando. Al mismo tiempo que el Señor estaba haciéndole notar a Saulo que realmente él estaba resucitado, vivo y que lo quería con él, también puso a prueba a Ananías. La diferencia era que Ananías sí era un creyente de Damasco. Este creyente, al momento que Dios se le revela en una visión, siendo Ananías creyente, le dijo con su misión, ¿verdad? Heme aquí, Señor, ¿no? No sé si a nosotros alguna vez hemos escuchado la voz del Señor que nos dice Roberto, Roberto, o Lupita, Lupita, o Artur, o Sandro, y nosotros decimos, heme aquí, yo aquí estoy, yo quiero, sí, con gusto, yo voy, o a veces hasta decimos, ¿y yo cuándo? ¿No? O sea, ¿cuándo vas a tomar en cuenta a mí? Pero yo ya estoy listo. El Señor le mandó a que fuera a buscar a Saulo de Tarso. Y le dio instrucciones específicas sobre dónde estaba, qué estaba haciendo, ¿no? Y lo que estaba pasando en ese momento. Cuando Ananías escuchó a quién tenía que ir a buscar, fue cuando dijo, tengo miedo, ¿no?
Ananías sabía muy bien quién era Saulo. Sabía muy bien que era un perseguidor de cristianos, lo que había hecho en Jerusalén, pero también sabía que a qué lo habían mandado, a qué estaba él ahí en Damasco. Llevaba cartas de los sacerdotes para aprender a todos los creyentes que estaban en Damasco y llevarlos presos. Lo que Dios le estaba pidiendo para él, le dijo: Señor, ¿me estás pidiendo que muera? O sea, literal, ¿no? O sea, me está diciendo, tienes que ir a ver a Saulo. No sé, a mí cuando me toca compartir con alguien en trabajo personal, de repente me entra un poquito de miedito, ¿no? Pongo mis reservas, me pongo a pensar que si aquella persona realmente me va a escuchar, no me va a escuchar. Me paralizo, como cuando empecé ahorita el estudio, ¿verdad? Que estaba yo paralizado, que mi boca no articulaba y mis cuerdas vocales parecía que no querían sonar. Bueno, así me ha pasado cuando tengo que compartir con alguien. A veces se convierte en una cuestión terrorífica. Ahora imagínense que a mí nunca me ha dicho el Señor: ve y predícale al Chapo Guzmán, ¿no? O ve y compártele al Mayo, o al Junio, o al Agosto, no sé, ¿no? Pero cuando me dice: ¿por qué no le compartes al paciente que tienes ahí? ¿Y por qué no vas y le compartes a tu amigo fulano? En ese momento es cuando soy un tipo Ananías, ¿no? O sea, entro en ese temor y hay una resistencia. Ananías ya no estaba tan seguro de cumplir con la comisión que el Señor le estaba pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Y sin embargo, el Señor, como con nosotros lo hace, tuvo a bien a quitarle su temor de una manera hermosa, porque realmente el Señor trata ese temor de Ananías y le muestra que Saulo era el hombre que Dios había escogido como un instrumento para llevar el evangelio a las naciones. O sea, Dios bien podría haber dicho: tú ve, ya te dije que vayas. Pero con amor le explicó: mira, Saulo es el hombre que yo escogí, es el instrumento, porque vamos a predicar, a través de él va a predicar a todas las naciones, y va a predicar a judíos, a gentiles y a gobernantes. O sea, todo ese detalle le dio. No sé si de repente cuando tenemos una cita con un jefe nos da tantos detalles cuando nos dice: tienes que ir a hacer esto, ¿no? Simplemente tienes que ir y tienes que ir, ¿no? Entonces, Dios nos exhorta que la salvación depende de Él, no depende de su poder y no de la fuerza de nosotros como humanos. No importa cuánto corramos de Dios, jamás vamos a poder huir de sus planes. Si Dios había escogido a Saulo, ¿quién podía impedir la obra de Dios? Esa es la pregunta. Por más que me resista, Ananías, así como nosotros, había olvidado quién era el Dios que le estaba dando la orden. Por eso digo que muy parecido a nosotros. Después de todo esto, Ananías quedó sorprendido y obedeció al Señor y fue a donde estaba Saulo cuando habló con él y le explicó lo que estaba sucediendo. Porque Saulo estaba todavía sorprendido, ¿no? O sea, no sabía por qué no veía, por qué pasaron 3 días. Entonces en Hechos 9, 17, 21 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces les decía yo, ya Ananías quedó sorprendido, obedeció al Señor, fue, le platicó, le explicó, y en ese momento es cuando Saulo volvió a la vida. Pero estamos hablando no a la vida esta, ¿verdad?, sino a la vida espiritual, que fue trasladado de las tinieblas a la luz.
ya que en ese momento dejó de ser Saulo y se convirtió en Pablo, el apóstol a los gentiles. Pablo fue transformado completamente y cuando cayeron las escamas de sus ojos, recuperó la vista, y les decía yo, la vista espiritual. Ahora Pablo podía ver claramente que todo eso que él conocía atrás, que todo eso que él había estudiado atrás, como con nosotros, todas esas experiencias que tenemos atrás, tienen un propósito hoy que somos creyentes. Dios lo fue preparando para que se fuera a encontrar en su ministerio. Porque después de esto, después de esta transformación, de todo esto que hemos platicado, sucedió algo paradójico. Realmente los planes de Pablo, en aquel momento Saulo, se cumplieron. Nada más que hubo una pequeña variante. ¿Sí? Porque sí fue a Damasco a encontrarse con los discípulos, pero ahora los fue a ver como hermanos, no como enemigos. Y también fue a ver a los líderes religiosos, pero no a aliarse con ellos, sino para predicarles el evangelio. Entonces, el plan fue el mismo, nada más que cambiaron las circunstancias. Pablo no solo fue impresionante su conversión, sino el hecho de que ahora estaba predicando a los judíos el nombre de Cristo. Y todos los que lo escuchaban, lógicamente, se quedaban así como que, ¿y qué le pasó? ¿Sí? ¿Dónde está aquel Saulo que venía determinado a llevarse a los que seguían al Señor, a los del camino? Y sabían que traía esas cartas de recomendación de los líderes religiosos para poder aprenderlos. Entonces la pregunta es, ¿qué ha sucedido? ¿Qué había sucedido? ¿Qué pasó? Pues simple y sencillamente pasó que el Señor se atravesó en sus vidas, ¿no? En su vida. Con esto podemos sacar algunas conclusiones. Dios tiene todo el poder para salvar al hombre que sea. Por eso me salvó. Porque realmente yo era un tipo Saulo, ¿verdad? No importa si la persona es drogadicta, no importa si fue un ladrón o es un ladrón, es un asesino, o es médico, o es abogado, o es músico, o es lo que sea. Dios nos quiere a todos con Él. Y al parecer Dios deja seguir a la gente libre en su vida de pecado por un tiempo, pero llega un momento en que se atraviesan sus vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere salvarnos a todos. Y sabemos y conocemos que nadie va a poder decir en ningún momento, a mí no me dijeron. ¿Sí? Nadie va a poder decir, Señor, yo llegué acá, pero a mí nadie me dijo ni me habló de ti. Ni nadie se atravesó en mi vida para decirme, hay un camino. Dios llama a todos, pero no todos responden al llamado. Algunos se resisten, por eso Pablo dice, no fui rebelde. ¿Cuántos de nosotros hoy seguimos siendo rebeldes? Yo aquí no sé cuántos de nosotros ya estamos siendo creyentes, teniendo a Cristo en el corazón, y quién no, pero realmente es una oportunidad bastante importante, única y especial el día de hoy, escuchar que no importa lo que yo haya sido, o que no importa lo que sea. Ya les dije, no importa que sea médico, también se puede uno transformar. Y lo digo porque los médicos somos reduros, porque creemos que la solución está en nuestras manos y que nosotros somos los que salvamos. O sea, yo tengo muchos amigos así. Pero realmente quien hoy está aquí con nosotros y que no ha recibido al Señor, realmente piensen que el Señor los está buscando. O si no tienen esa seguridad o esa certeza de salvación, hoy puede ser un momento en que nos podemos revisar. Saulo corría de Dios, se oponía a Él, era, el más grande de sus detractores. Y aún así, en el momento adecuado, el poder del Evangelio actuó en él. Así pasó de ser Saulo a ser Pablo, el apóstol de los gentiles. Gracias a Dios. Ahora, la salvación no depende de nosotros los hombres. La salvación no depende de lo que el hombre quiera o desee.
No podemos ni debemos dejarnos llevar por las apariencias, porque de repente vemos a alguien que a lo mejor es alguien en el mundo, vamos a decir, bastante bien visto, pero no por eso quiere decir que es el que más cerca está de la salvación. ¿Quién iba a pensar que Saulo, siendo lo que era, estaba cerca de la salvación? Entonces, esas personas que para nosotros parecieran ser imposibles de ser salvados, son a esas a las que Dios nos invita a hablarles, a compartirles, a darles ese mensaje de salvación. Pues Saulo es un ejemplo de eso. De repente estamos en lugares donde yo no me pararía ni de broma en ningún momento de mi vida, y Dios te manda en ese lugar. ¿A qué crees que te manda a ese lugar? ¿No? Nos ha tocado estar en lugares como juzgados, ministerios públicos y cosas así, que yo en mi sano juicio no, pues yo no soy abogado. Sandrito a lo mejor sí, pero yo ni de broma me pararía. Pero hemos aprovechado el tiempo. Si Dios nos pone ahí es porque ahí hay corazones que ya están dispuestos, preparados, o sabemos que tenemos que sembrar la semilla. Ese resplandor que Saulo vio en aquel momento, nosotros ya lo vimos. O a lo mejor ahorita lo están viendo. Lo que nos trajo aquí, lo que nos tiene hoy aquí es ese resplandor, que el Señor iluminó nuestras vidas para cambiarlas. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar a las personas. O sea, la palabra de Dios es el poder de Dios. No es un libro. Y para finalizar, una enseñanza práctica del estudio y de la conversión de Pablo. Agradece a Dios porque tú estabas en esa condición. ¿Sí? Si revisamos nuestra vida atrás, yo decía hace un rato, todo eso que Dios preparó en aquel momento es para que hoy podamos apreciar lo que Él está haciendo con nosotros. Cuando estudiamos este pasaje, lo primero que deberíamos de hacer es alabar a Dios por ello, porque en esa condición estábamos. Éramos enemigos de Dios y bueno, Dios nos salvó por su amor y por su gracia. Ahorita en la alabanza que decía que nosotros somos salvos porque Él pagó en la cruz, Él murió en la cruz. Nosotros teníamos que haber estado ahí y no hubiéramos resistido, pero yo creo que, bueno, yo un jalón de pelos menos porque no tengo, pero quien sí tiene un jalón de pelos no lo hubiera resistido, ¿no? Prediquemos confiando en el Señor, no tengamos miedo de hablar del Señor, no nos detengamos, no nos frenemos, porque al final del día conocemos cuál es la gran comisión que el Señor dejó plasmada en su palabra: id y haced discípulos. Si Dios nos tiene aquí hoy, si nos tiene en esta condición hoy, no es como para que digamos, bueno, yo ya me salvé, ¿no? Y tampoco puedo decir 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros, ¿verdad? O sea, realmente tengo que ir a predicar, tengo que ir a hablar, y es una oportunidad que Dios nos da. Finalmente el mensaje depende del poder de Dios, depende del poder de Jesús, no depende de mí. En mí no hay nada que pueda salvar. Hay que animarse y hay que ir y hablarles confiando en el Señor. Finalmente somos instrumentos nada más. Eso es lo que le reveló Dios, Jesucristo a Ananías, ¿no? Le dijo, yo escogí a este como instrumento, no es él el que los va a salvar, es mi instrumento que yo voy a ocupar. Todos podemos ser, pero falta que nosotros le digamos, sí quiero, y cumplamos esta tarea con valor. Lo más importante es eso, predicar con valor, convencidos, no tener miedo de lo que nos puedan hacer los hombres. Muchas veces pensamos, me va a rechazar, ni me va a escuchar, ¿para qué le digo? O ya le dije una vez, ¿para qué le vuelvo a decir? Recuerden que nadie puede resistirse a la voluntad de Dios. Pero si yo no le hablo, si yo no le siembro, si yo no le platico, ¿cómo lo va a hacer? Y si no quiere, pues al final va a tener que dar cuentas a Dios. Pero si no lo hago, ¿quién le va a dar cuentas a Dios de que no lo hice? No, nosotros mismos. Entonces es una invitación hoy el estudio a que entendamos que gracias a
a la entrega y a la dedicación que Pablo tuvo, hoy nosotros podemos estar aquí sentados. No nos resistamos. Resistirnos es seguir queriendo vivir en un camino de muerte. Yo decía, no sé si aquí haya alguien que todavía no reciba al Señor, pero si no lo han recibido, yo quiero orar con ustedes para que lo puedan recibir y se den la oportunidad de disfrutar una vida, realmente vida, una vida viva, parece redundancia, pero así es, una vida viva donde, como dice en la palabra, vivo en este mundo, mas no soy de este mundo. Entonces los invito a que inclinen sus cabezas, cierren sus ojitos y vamos a orar. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado, gracias por este estudio, por la vida de Pablo, por permitirnos ver cómo tú en tu amor, en tu misericordia, nos das la oportunidad a todos los que estamos aquí de tomar esta decisión tan importante. Señor, yo no te conozco, pero hoy sé que tú estás tocando la puerta de mi corazón y me pides que la abras. La decisión es personal, individual. Yo quiero abrirte la puerta de mi corazón y que entres a habitar lo que seas mi Señor y mi Salvador. Creo en el sacrificio de amor que tú hiciste en la cruz a través de tu Hijo Jesucristo, que Él pagó por mí y que resucitó de los muertos, y que eso me ha dado a mí la oportunidad de la victoria, de poder ser salvo. Yo lo recibo creyendo en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y también te queremos dar gracias por todos los que ya hemos llegado a tu presencia y que tenemos la oportunidad de conocerte, de que nos hayas quitado las escamas de los ojos y que hoy podamos realmente poder ver. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos permitas entender que somos maduros en la fe, siendo dependientes de ti, no alejándonos de ti. Ayúdanos a mantenernos más pegados a ti, más dependientes, más firmes y permítenos que cuando nos pase como Ananías, que nos dé miedo alguna encomienda que tú nos pongas o nos pidas, realmente tengamos la humildad y el valor para escucharte y caminar para adelante. Gracias por cada uno de los que estamos aquí y todo esto te suplicamos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.